El promedio en esta época nosotros deberíamos tener alrededor de 6.000 visitantes por día. Esto considerando que 4.000 van a ingresar a Machu Picchu y los otros 2.000 visitan el resto de centros arqueológicos que tenemos y muchos de ellos también dentro de la misma ciudad. A la fecha todavía no hemos llegado a ese objetivo y una de las cosas que también a nosotros nos preocupa mucho es que todavía el turismo receptivo no haya llegado o no esté llegando en la medida que nosotros esperábamos. Estamos en estos momentos con John González, que es presidente de la Cámara de Comercio del Cusco. ¿Cómo está, señor González? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Bien, Jesús, buen día. ¿Cómo está de igual manera? ¿Cómo está? El país lo escucha porque creo que es importante tener la voz de los cusqueños. A ver, ¿cómo están las cosas en Cusco? Nuestro corresponsal nos decía de que, por ejemplo, en cuanto a turismo, las cosas han mejorado. Se tenía una proyección, por ejemplo, del aumento, ¿no?, de visitantes de diferentes nacionalidades, también obviamente el turismo interno, y decían que en el caso del Inti Raymi había una proyección de la venta del 75% de boletos, pero que esto ha mejorado en las últimas horas y ya tienen un estimado del 90%. En el caso del sector al que usted representa, ¿cómo están caminando las cosas? Bien, desde ese punto de vista, para nosotros siempre la fiesta del Inti Raymi es uno de los días más importantes y esperamos que en estos días tengamos la mayor cantidad de visitantes en Cusco. Cierto, hasta el día de ayer había la intención o la proyección de que se vendan entradas hasta un 75%, pero sí, la noticia es buena de que ya casi esté un 90% del total de venta de entradas para la escenificación del Inti Raymi que se hace en la explanada, la fase final en la explanada de Sacsayhuaman. Esto significa una venta de más de 3.000 entradas. En cuanto a lo que nosotros tenemos como percepción, estamos viendo actualmente que están llegando aproximadamente entre visitas a Cusco solamente para ver las fiestas y visitantes hacia la maravilla que tenemos que es Machu Picchu, están llegando aproximadamente entre 3.500 a 4.000 personas por día en esta última semana. Solamente ingresos a Machu Picchu tenemos alrededor de 3.000 personas por día. Entiendo yo que se estaba conversando o hablando, ¿no es cierto?, para que haya un mayor número de visitantes, que el flujo sea de 3.000 a 6.000 por día, porque hay una gran demanda de gente que quiere visitar Machu Picchu y de paso también el Cusco, ¿no? Efectivamente, lo que nosotros buscamos es eso, porque el promedio en esta época nosotros deberíamos tener alrededor de 6.000 visitantes por día. Esto considerando que 4.000 van a ingresar a Machu Picchu y los otros 2.000 visitan el resto de centros arqueológicos que tenemos y muchos de ellos también dentro de la misma ciudad. A la fecha todavía no hemos llegado a ese objetivo y una de las cosas que también a nosotros nos preocupa mucho es que todavía el turismo receptivo no haya llegado o no esté llegando en la medida que nosotros esperábamos. Pero ¿por qué es que el turismo receptivo no está mejorando? Lo que sucede es el rechazo que ha habido respecto a todas las movilizaciones sociales que hubieron en diciembre del 2022 y enero y parte de febrero del 2023, donde el primer trimestre cancelaron sus visitas más del 95%, y en este segundo trimestre teníamos cancelaciones hasta por más del 50%. Entonces eso es lo que ha afectado, debido a que los turistas extranjeros programan sus visitas o sus vacaciones con meses de anticipación. Entonces ellos no deciden de una semana a otra, sino ellos programan sus visitas con meses de anticipación y en algunos casos hasta con años de anticipación. Entiendo yo que teníamos en su momento un gran flujo de turistas, por ejemplo, de Estados Unidos, pero luego vino este boom, ¿no?, de turistas de Europa y luego del Asia. Y ciertamente esto era preocupante, porque hay que decírselo a la gente como tal. Si hay manifestaciones de carácter violento, automáticamente las embajadas de determinados países hacen advertencias para que sus ciudadanos no se vean involucrados en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces eso todavía no ha variado, o sea, todavía hay cierta suspicacia respecto a lo que podría pasar en cuanto al tema de orden público.
Nosotros ya hemos hecho algunas gestiones con algunas embajadas, quienes ya levantaron los niveles de restricción. Por ejemplo, la embajada de Estados Unidos tenía un nivel de restricción 3, bajó a restricción 2. La embajada de Francia retiró todas las restricciones para visitas a Cusco. La embajada de Alemania también, la embajada de Israel también, y creo que son los referentes de recomendaciones para visitas al Perú. Pero también esto se complementa con que no solo es el nivel de restricción, de levantamiento de restricciones para Cusco, sino también esto debería complementarse con levantamiento de restricciones para las regiones que tenemos como vecinas, como el caso de Puno, como el caso de Apurímac, y también influye lo de la restricción que hay hacia Iquitos. Exitosa. Entonces, solamente levantando restricciones a Cusco, pues no solucionamos todo el problema. Vamos trabajando poco a poco. Uy, estamos conversando con el señor John González, ha tenido un problemita ahí con la comunicación. Ya hemos regresado, señor González. A ver, ahí, eso sí me llama la atención, ¿no? Porque claro, tendríamos que tener todo el sur mucho más tranquilo, sobre todo en Puno, por ejemplo, donde no se ha levantado el estado de emergencia. Todavía ahí eso sigue latente, ¿no es cierto? Así es. Por ejemplo, el nivel de restricción en Puno es restricción 4, entonces que es mucho más que lo que había para Cusco. Y eso también afecta porque muchos de los turistas que vienen tanto de Estados Unidos, Europa y Asia, hacen la visita del corredor turístico. En este caso vienen a Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa. Y si uno de ellos no pueden visitar, automáticamente les corta el proyecto de visita. Y eso es lo que también perjudica, y muchos de ellos prefieren cancelar o suspender estas visitas, y eso es lo que está haciendo que todavía no lleguen más turistas extranjeros. Eso por un lado. Y por otro lado, como han habido restricciones o como han habido cancelaciones de reservas en este trimestre, pues reanudar esa visita de inmediato es un poco complicado. Esperamos que en este segundo trimestre pueda mejorar esta situación, ya que hemos visto la intención de generar nuevas reservas. Claro. Entonces vemos con más optimismo el trimestre de julio a septiembre, donde vemos que vamos a tener un mayor número de visitantes extranjeros. Bueno, creo que es importante señalarlo también, ¿no es cierto? Ya estamos a mitad del 2023 y de aquí se hacen las reservas también para fiestas de fin de año. O sea, hay gente que ya se proyecta para pasar vacaciones en Cusco, no solamente los que están aquí como residentes, sino los que vienen de fuera. Así es. Entonces, como le digo, esta reserva que ellos hacen con meses de anticipación, pues proyectan con mucho, tiene una mejor organización para sus viajes. Uh-huh. Y también los permisos o vacaciones que ellos tengan deben coincidir con estas fechas. Este segundo semestre estamos esperando una mayor afluencia de turistas extranjeros, y vemos con mejor optimismo para el 2024, siempre y cuando no hayan estas manifestaciones que ya se están dando, o anuncios de manifestaciones como la toma de Lima y cosas así, que automáticamente ahuyentan la posibilidad de visitas al Perú. Bueno, ojalá que no tengamos inconvenientes. Y yo creo en la manifestación, en la protesta, pero obviamente en una dimensión en la cual no se tenga que trastocar algunos límites, ¿no es cierto? Sobre todo que tengan que ver con actos de violencia. Creo que a esos niveles no deberíamos llegar, que se inicien los debates, se coordine, se converse, pero no obviamente se altere el orden público, que es importante para determinadas regiones del país, sobre todo Cusco, que es altamente turística y que se ha visto afectada. Me va a disculpar, pero yo estuve en diciembre y enero de este año, diciembre del año pasado, entre diciembre y enero de este año, y también me tocó observar cómo se estaban desarrollando las manifestaciones. Entiendo de que había mucha molestia, ¿no? Pero no se ganaba nada cerrando, por ejemplo, carreteras y atacando aeropuertos. Se generaba mucho caos, mucho miedo. Entonces uno que tenía una reserva de más o menos 15 o 20 días tenía que acortarla e irse lo más rápido posible. Entonces eso complica pues muchas situaciones. Tuve la posibilidad de ver cómo, por ejemplo, los mercados abiertos estaban completamente desolados. Estaba en Pisac caminando básicamente en una ciudad fantasma un 31
de diciembre para 1 de enero y llamaba la atención porque por lo general ese pueblo está completamente lleno, básicamente todo el valle del Urubamba, ¿no? Veía cómo el mercado de la ciudad de Cusco tampoco tenía clientes de las señoras que vendían el queso, que es de primera calidad en el Cusco, y el pan y otros insumos se quedaban pues mirándose entre ellos porque no tenían a nadie a quien venderle. O sea, las artesanías, ¿no? Los telares, o sea, todo eso había impactado en la economía de una de las ciudades más importantes del Perú. Efectivamente, entonces esas cosas, esos actos violentos afectan mucho y el mensaje que dan las personas que han sido afectadas, pues definitivamente es mucho más. Esto todavía se complementa con que cuando empezaron estas movilizaciones hubieron muchos turistas que quedaron varados en Machu Picchu, que no había forma de sacarlos, no había forma de salir, y eso generaba una mala imagen de Cusco como destino turístico, de Perú como destino turístico, y eso hace que mucha gente lo piense dos veces antes de volver a tomar como una opción de vacaciones Cusco o el Perú. Bien. Bueno, señor González, esperemos tener mejores tiempos y que todo mejore, ¿no? Para el país, para el desarrollo, para ustedes que son cusqueños, ¿no? Que hacen del día a día que la ciudad sea mucho más grande y mucho más conocida. Un fuerte abrazo, se cuida. Gracias. Buen día, hasta luego. Buen día, así las cosas en Cusco con la fiesta del Inti Raymi, que es una actividad turística esperadísima y con grandes números de visitantes que llegan para ¿no? Para ver este espectáculo. Exitosa. Pero hay también sus problemas que se tienen que ir resolviendo, como en todas las regiones del